Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Damos gracias a nuestro Creador porque Él nos permite hoy estar delante de ustedes, poder venir y traer su palabra, hacer su voluntad, poder venir y depositar en las manos de Él que va a dar en este lugar. Así que les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de los televidentes, cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, bendigo sus familias en el nombre de Jesús. Como bendigo también la vida de nuestros pastores, apóstol Germán Espinal, Ada Espinal. Bendigo cada miembro, cada líder, columna y escudero pastoral de la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, Tocoa, Colón. Como bendigo también cada amigo pastor que muchas veces nos sintonizan de aquí de Tocoa y fuera de Tocoa. Y bendecimos la vida de cada pastor de la Iglesia de Cristo, Nueva Jerusalén. Así damos gracias al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y así vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche, en este momento. Y vamos a predicar bajo un tema muy bonito que va a ser de mucha bendición. Un tema glorioso y poderoso en el cual creemos que el Espíritu Santo de Dios es el que guiará y el Señor Jesús hará cosas grandes. Y vamos a hablar bajo el tema alto a la corrupción. Así que diga conmigo, alto a la corrupción. ¿Por qué hablamos bajo el tema alto a la corrupción? Porque cuando nosotros venimos y hablamos alto a la corrupción, vamos a hablar de nuestra nación Honduras, pero también vamos a hablar de las naciones de la tierra, vamos a hablar de las naciones del mundo. Yo soy de las personas, ojo, mi punto de vista personal, de las personas que creen que Honduras es una tierra buena y ancha que fluye leche y miel, como dice la Biblia. La Biblia no dice que Honduras, pero dice que todo lugar donde se adora a Dios, donde se alaba a Dios, dice que es tierra buena y ancha, donde hay siervos de Dios y donde hay herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús creemos que Honduras es tierra buena y ancha donde fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa? También ocurre esta situación en Honduras, que Honduras también trae una trágica historia desde tiempos de los antepasados, desde tiempos de la conquista de los españoles a Honduras, donde han venido saqueo tras saqueo, tras saqueo, tras saqueo y saqueo de riqueza, saqueo de grandes riquezas, saqueo de grandes cosas en Honduras. Nosotros, a mi punto de vista personal, nosotros en Honduras deberíamos de ser una gran potencia en el mundo. Deberíamos como nación, en la parte política, en la parte económica, en la parte de dinero, de alimentos, de muchas cosas deberíamos de ser una gran potencia. Pero ¿por qué Honduras no lo es? Porque dice que Honduras ha estado siendo saqueada desde tiempos memorables, desde tiempos de la historia. Honduras ha recibido grandes saqueos y Honduras todavía sigue produciendo. Honduras todavía sigue mostrando riquezas. Honduras todavía sigue regenerando, sigue trabajando, sigue produciendo y se sigue multiplicando en riqueza. Por eso hoy vamos a predicar y vamos a hablar a las naciones también. Hoy vamos a predicar bajo el tema alto a la corrupción. Y cuando digo alto a la corrupción, ojo con esto. No quiero malinterpretaciones, porque no quiero que alguien de determinado partido político X vaya a decirle al otro, oye, le van a dar duro a los del gobierno, le van a dar duro al presidente, le van a dar duro a los de tal partido. No. Aquí no venimos señalando ni juzgando ningún partido político, ni venimos señalando ni juzgando al gobierno. Aquí vamos a hablar la palabra de Dios como está escrita. Y aquí Dios le va a hablar al que ande mal y va a felicitar y aplaudir al que ande bien. Amén, que para eso es la palabra. ¿Por qué razón? Porque tú podrás decir en este momento, es que el gobierno, podrás decirlo tú, el gobierno es corrupto, este gobierno solo es corrupto, este gobierno es malo, este gobierno esto y lo otro. Sí, pero nadie tiene el derecho, nadie tiene la autoridad de parte de Jesucristo para sentarse como juez de los demás, ni como juez de otros, sino de llevar amor, de predicar su palabra y demostrar entonces la diferencia. ¿Sabe por qué se lo digo? Por eso te digo, no vengo a hablar directamente ni a señalar ningún gobierno, ningún partido político. ¿Por qué? Porque quizás tú eres de un partido político y vas a decir, es que el partido político del gobierno actual es malo, que es por aquí, que es por allá. Sí, pero cuando hablo en general, estoy hablando que le vamos a hablar a todos los partidos políticos. Porque que un partido político no esté en gobierno en este momento o no sea parte del gobierno no significa que no haya corrupción en él. Porque toda persona
que no tiene a Cristo en su vida y que no tiene temor a Dios, de alguna otra manera, con más facilidad puede pecar y puede cometer pecado. Aunque no robe dinero, pero puede ser mal hablado. Aunque no robe dinero, pero puede entrar en fornicación. Aunque no robe dinero, puede ser un gran adúltero en la política. Aunque no robe dinero, pueda que sea un gran mentiroso en la política. Aunque no robe dinero, pueda que sea una persona mañosa en la política. Aunque no robe dinero, pueda que sea cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa? Entonces no solo vamos a hablar a un partido, lo vamos a hablar en general, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Por eso vamos a predicar bajo el tema, y vamos a hablar bajo el tema alto a la corrupción. Amén, diga conmigo, alto a la corrupción. ¿Por qué? Vamos a hablar de política. Dice, ¿qué significa política? Entonces yo te voy a dar una definición personal de lo que significa política, lo que Dios me dio que significa política. Quizás hay muchas maneras de definir la palabra política, pero la definición que te voy a dar es la ciencia que trabaja por el bien de la nación y al servicio del pueblo. ¿Qué es política? Política, escucha bien, es la ciencia que trabaja por el bien de la nación y al servicio del pueblo. Eso significa política. Ojo, ojo, si tú creías que la política era para llegar a un puesto y llenarte los bolsillos con dinero, tú te equivocaste. Si tú creías que la política era para que la gente, para que el pueblo te sirva a ti, tú que eres político y que no eres bueno, sino que tal vez eres malo, tú te equivocaste. O si hay alguna persona nueva que quiere entrar en la política de la nación, de Honduras o de otro país, y tú crees que por entrar a la política ya vas a andar, tienes que andar los mejores carros, las mejores casas, las mejores alhajas, comer en los mejores restaurantes, ganar el mejor dinero, pues tú te equivocaste. ¿Por qué razón? Porque dice que política es la ciencia que trabaja por el bien de la nación y al servicio del pueblo. Y aquí es donde muchos políticos están equivocados. Cuando digo mucho político, me estoy refiriendo en general, sin importar partido político. Estoy refiriéndome a toda persona que es política en una nación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquí es donde muchos políticos, muchos, no todos, porque hay buenos políticos. Hay políticos íntegros, transparentes y temerosos de Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Hay políticos que aquí es donde se equivocan. Hay políticos que creen que por ser políticos la gente tiene que andar atrás de ellos. Hay políticos que creen que por ser políticos la gente tiene que obedecer en todo, tiene que servirles a ellos, tiene que atenderlos, tiene que mirar por ellos. No. Si dice la teoría de la política, que la política es la ciencia que trabaja por el bien de la nación, no para el mal de la nación, no para quebrar la nación, sino para sustentar, para bendecir y hacer que la nación prospere, para que la nación pase de un nivel determinado a otro nivel determinado, para que la nación que tenía pobreza tenga riqueza, para que la nación que estaba en una parte subdesarrollada pueda entrar en los países o naciones del mundo desarrollados. Para eso es la política. La política es la ciencia que trabaja por el bien de la nación, no por el mal de la nación. La política no busca saquear la nación, no busca destruir la economía de la nación, ni busca destruir la nación, ni dar lo que no sirve a la nación o lo que sobra a la nación. No, la política busca el bienestar de la nación y busca también el servir al pueblo, el servir al pueblo. Pero ¿qué ocurre? Hay personas que creen que por estar en política el pueblo le tiene que servir a ellos. El político, mire lo que significa. Cuando a alguien se le llama político, se le está diciendo, en vez de decirle político, se le está diciendo servidor público. En otras palabras, cuando una persona está en autoridad en una nación, bien en Honduras o bien en cualquier otra nación, y se le llama político porque se hace llamar político, pues es político, o practica o trabaja en la política, esta persona, en vez de decirle político, se le puede decir servidor público. Esta persona está para el bienestar de la nación, para que tome las mejores decisiones para la nación. Esta persona está para que busque lo mejor para la nación, para que en la nación haya el mejor empleo, el mejor salario, la mejor salud, la mejor educación, para que en la nación haya los trabajos mejores pagados, con buenos horarios, con buenos salarios, para que haya los mejores recursos, para que en la nación sea una nación que vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. O sea, que vaya en desarrollo, desarrollo. Para eso es un político. Un político que esté ejerciendo la política debe de tener dos cosas en la mente y en el corazón. Uno, que él fue puesto ahí para el bienestar de la nación. Nunca para el bienestar de él solamente, sino para el bienestar de la nación.
que Él fue puesto ahí para que tome las mejores decisiones por su nación, para que Él pelee como un tigre por su nación. ¿Para qué? Para servir al pueblo, para que el pueblo coma bien, para que el pueblo estudie bien, para que el pueblo tenga menos necesidad, para que el pueblo tenga menos problemas, para que el pueblo tenga menos delincuencia, para que el pueblo tenga menos hambre, para que el pueblo tenga menos falta de educación. ¿Por qué razón? Porque político significa servidor público. El político debe velar por el pueblo, debe de luchar por el pueblo a capa y espada y debe de dar lo mejor por el pueblo. Sus mejores fuerzas, su mejor inteligencia, su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, su mejor integridad, su mejor transparencia, su mejor amor por el prójimo. Eso es lo que cada político debería de ser. Por eso dice que político significa servidor público. Por eso es que hablamos alto a la corrupción. Porque muchas veces la persona cuando dice llegué a la política, uy, dice voy a andar en los mejores carros ahora, dice, hoy sí voy a tener billetes, dice, hoy sí voy a llegar a tener una mansión como yo tanto he querido, hoy sí papá voy a tener en mi cuenta de ahorro, dice, y en mi cuenta de cheques grandes cantidades de billetes. No, tú como político deberías de velar por el bienestar de la nación, porque en la nación se construyan las mejores escuelas con las mejores facilidades de educación, porque en la nación hayan las mejores clínicas y hospitales y haya los mejores medicamentos de las mejores marcas, no lo que no sirve, o lo que ya está vencido, o lo que ya se va a vencer. No. Debe de haber lo mejor en tecnología, debería de haber lo mejor en transporte, debería de haber la canasta básica con menos precio, el combustible con menos precio. ¿Por qué? Porque ese es trabajo del político. El político es puesto en la política como servidor público para que vele por el bienestar de la nación y sirva al pueblo, para que el pueblo se sienta bien, se sienta feliz de que lo que ellos decidieron fue bueno y no fue malo. Por eso decimos alto a la corrupción. Porque tú tal vez eres un joven o eres un adulto que quiere entrar en política, pero no vayas con la mentalidad negativa que ya te mira las bolsas llenas de billetes, que ya te miras esto. No, dale gracias a Dios por el puesto que te dio y dale gracias a Dios por el salario que recibes, pero no vayas con la mentalidad diciendo en la primera que pueda hacer me consigo mi buen carro, en la primera que pueda hacer hago esto y me voy minando y voy metiendo la mano también. Porque entonces ahí es donde el país es golpeado, ahí es donde el pueblo sufre, donde el pueblo llora y donde el pueblo se lamenta. ¿Por qué? Por eso dice alto a la corrupción. Por eso te hablo y quiero que comencemos hablando de aquel famoso personaje bíblico que habla de las autoridades. Mira lo que dice en la palabra. Antes de entrar a este personaje quiero hablar de esta palabra, este pasaje bíblico que habla acerca de las autoridades. Un versículo muy famoso, un versículo pero muy famoso, que este versículo muchas veces digo yo que se tiende hasta malinterpretar de muchas maneras. ¿Por qué razón? Porque muchos lo miran de la manera personal, pero no lo miran realmente como es. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2. Mira, libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Punto y coma, sigue algo mejor. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Punto y coma de nuevo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira qué bonita la palabra. ¿Por qué te hablo de esta palabra? Vamos a ver 5 puntos muy importantes en esta palabra, en esta lectura bíblica que acabamos de leer y de citar en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Y estos 5 puntos, punto número 1, dice: sométase toda persona a las autoridades. Dice Dios en su palabra: sométase toda persona a las autoridades. Ojo con eso. Número 2, punto número 2 dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ojo. Número 3 dice: y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Número 4 nos dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ojo. Y número 5 nos dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora yo te quiero hablar algo muy importante. Ojo, digo conmigo, ojo, así, ojo. Por eso te estoy hablando alto a la corrupción. Amén. ¿Por qué? Mira, te quiero hablar algo bien importante acerca de estos 5 puntos en los que acabamos de desglosar este pasaje bíblico.
nos dice la palabra, nos dice y nos enseña. Ojo, cuando se habla, se está hablando de autoridades. Ojo con eso. En ningún momento Dios está diciendo a este hombre o a esta mujer. Dios está hablando con el nombre de autoridades. Él no está diciendo hombre o mujer, Él está diciendo autoridades. Sométase a las autoridades. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Y dice, y los que resisten la autoridad, resisten a Dios y acarrean condenación. Dios está hablando general a la autoridad. Ahora, para que usted entienda esto, miremos entonces qué es autoridad. Dice que autoridad, para que usted entienda lo que es autoridad. Autoridad no es el hombre o es la mujer. Autoridad, dice, es la facultad o el derecho que una nación o un pueblo le dan a una persona para poder mandar o para poder gobernar. Entonces, ¿qué es autoridad? A lo que Dios se refiere es la facultad y el derecho legal que se tiene en esa nación para entregárselo a alguien para que mande o para que gobierne. No sé si me está entendiendo lo que le quiero enseñar. Pero cuando nosotros hablamos de autoridad, porque muchas personas cuando llegan a puestos de autoridad en el gobierno, cuando llega a puestos de autoridad en la política y pueden mandar, oiga, cree que van a hacer y a deshacer como ellos quieren. Creen que van a hacer y a esto y al otro. No dice, la palabra de Dios dice que Dios puso las autoridades. Pero usted se pregunta, pero ¿y este es malo? Dice usted, ¿cómo es que Dios puso un malo? Pero si este es pícaro, dice, ¿cómo es que Dios puso un pícaro? Pero si este ha saqueado el país, dice, ¿cómo es posible que Dios puso un saqueador? Si este es corrupto, ¿cómo es posible que Dios puso un corrupto? Dice usted. ¿Por qué razón? Ojo, no confunda una cosa con otra. Ojo con esto. Dice que autoridad es la facultad o el derecho que se le da a una persona. Eso es lo que Dios estableció, la autoridad. Todo lo que disciplina, lo que rige, lo que manda, lo que gobierna, lo que direcciona a una nación, se llama autoridad. Es un derecho legal, es una facultad. Es como quien dice un documento, son leyes establecidas en un documento firmado y sellado. Ok, para que vayamos entendiendo. Pero ojo con esto, toda autoridad sí es puesta por Dios. Toda ley que va para bien, que va para disciplina, para corrección, para dirección, para todo, es autoridad y es puesta por Dios. Pero no toda persona que esté en autoridad es puesta por Dios. Ojo con eso, ojo con eso. No sé si me estoy dando a entender para que usted entienda por qué predicamos bajo el tema alto a la corrupción. ¿Por qué razón? Toda autoridad es puesta por Dios, dice su palabra, y así es. Toda ley, todo derecho, todo lo que da facultad para gobernar es puesto por Dios. Vaya, como quien dice, los puestos, las posiciones son puestas por Dios, vaya. Pero las personas que ejercen esa autoridad, que son puestas en esas posiciones, no todas son puestas por Dios. Y ahí es donde viene el problema para las naciones. Ahí es donde viene el problema para el país. Ahí es donde viene el problema para el Estado. Viene el problema para el departamento. Viene el problema para la ciudad, para la comunidad. Ahí es donde viene el problema. Y ahí entonces es donde hay que decir alto a la corrupción. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se confunden, que dicen, no, como este está en autoridad, Dios lo puso, dice. Lo único que este es malo, dice, Dios se equivocó. Dios no se equivoca, mi hermano. Dios no se equivoca a quien pone y a quien coloca en un lugar. No, no, no. El hombre se equivoca, Dios jamás se va a equivocar. Dios es perfecto. Pero ¿qué ocurre? Recuerde, autoridad es el derecho legal, es lo que está escrito, lo que está dado ya. Es la posición, el puesto. Pero el que esté en autoridad es la persona, el que ejerce ese puesto, el que trabaje ese puesto, el que represente ese puesto. Ese entonces es al que le llaman autoridad. Y ese es el que a veces es corrupto. Y hace que la política se mire corrupta, pero la política no es corrupta. La autoridad no es corrupta, porque la autoridad son leyes que hay que cumplir. Leyes que son para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la nación y el desarrollo de la comunidad. Sino que la persona que llega al puesto y la ejerce muchas veces es la que daña las leyes, es la que destruye las leyes, es la que distorsiona las leyes, es la que comienza a dejar pasar las leyes por alto, o simplemente se hace el sordo, se hace el ciego, o no las cumple. O las cumple a favor de él, o las hace como él quiere. Entonces ahí es donde la cosa se distorsiona y se pierde la dirección de Dios, se pierde el diseño de Dios y se pierde la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde el país cae en un infierno, ahí es donde el país comienza a quebrar, ahí es donde la nación se empieza a ver en telas de araña, casi en el aire, casi destruida.
¿Por qué razón? Porque la persona que debería estar ejerciendo esa autoridad con legalidad, con integridad y con transparencia, está haciendo lo que ella quiere, tomando las decisiones que quiere y no lo que la autoridad le demanda a que haga. No sé si estamos entendiendo ahora. Por eso dice alto a la corrupción. Amén. ¿Por qué razón? Te voy a poner un ejemplo para que me vayas comprendiendo un poco mejor. Mire lo que nos enseña y nos dice. Ejemplo. Le pregunté a Dios un día en oración. Yo soy bien curioso con nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Le pregunté un día a nuestro Señor Jesucristo en oración. Señor, le dije, pero dice tu palabra, Señor, que tú eres el que pone las autoridades. Señor, pero si tú eres el que pone las autoridades y el que pone las personas, ¿por qué hay personas tan corruptas, Señor? ¿Por qué hay personas tan malas de corazón? Porque hay personas que ayudan al que ellos quieren o al que les conviene. Y al que no quieren y al que no les conviene, lo miran de menos, le cierran las puertas y no lo atienden. Cuando la verdad son servidores públicos y tienen el deber de atender a todo el que los busque. ¿Sí? Porque para eso fueron puestos, para dar soluciones, no para crear problemas. Y un día viene, mientras yo le preguntaba al Señor, Señor, pero tú no creo que tú hayas puesto gente mala. No creo que tú hayas decidido para poner una persona corrupta en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno, para que esté haciendo y deshaciendo. Entonces Dios me dijo, es verdad, las autoridades yo las he puesto, dice, las autoridades, pero la persona que está en la autoridad y que llega al puesto, a la posición, no siempre la pongo yo, dice. ¿Y sabes por qué es ese problema? Me dijo. Escucha bien esto. ¿Sabes? Me dice, ¿por qué es ese problema? Porque es la gente la que decide a quién poner, dice. Aunque yo haya decidido poner a A, la gente pone a B, dice. Y por haber puesto ellos a B, entonces B les causa grandes problemas, dice. Porque yo tenía para ese lugar a la persona A, dice. Pero la gente, dice mi palabra, que yo le he dado libre albedrío a la gente para decidir entre el bien y el mal, entre la vida y entre la muerte, entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, como la gente, las personas, los seres humanos, yo mismo, dice el Señor, les he dado libre voluntad para que ellos decidan. Entonces ellos deciden muchas veces y votan o colocan en política o en gobierno o en autoridad al que les conviene. O colocan a alguien solo porque les cae bien. O colocan a alguien solo porque les hizo un favor. O colocan a alguien sin darse cuenta y sin saber si esa persona es de mal corazón, es de malos sentimientos, si es corrupto o no es corrupto, si va a hacer y va a deshacer, si después ellos mismos van a pagar el precio. A ellos no les interesa, dice. Y muchas veces yo les he querido hablar a mi pueblo, dice. Y decirles, no pongas a ese. Pero ellos tampoco me buscan en oración, dice. Las personas, dice, cuando van a colocar a alguien, dice, en un lugar de autoridad, no oran y me preguntan, Señor Jesús, ¿es tu voluntad que votemos por esta persona? Señor, ¿es tu autoridad que en el sufragio nosotros vayamos y votemos por esta persona, por este partido político? ¿Es tu voluntad que coloquemos a esta persona, Señor? Que lo coloquemos de autoridad, que lo coloquemos en este puesto de gobierno, que lo coloquemos en este puesto para nuestra ciudad, para nuestro departamento, para nuestra nación. La gente no me pregunta, dice. Y como la gente no me pregunta y no se toman un tiempo para orar y preguntarme a mí si es voluntad mía que esa persona esté ahí gobernando o no, ellos eligen al que ellos quieren, dice. Entonces, como ellos eligen al que ellos quieren, entonces simple y sencillamente a veces eligen mal, dice. Y por haber elegido mal, entonces comienza esa persona que eligieron mal a hacer cosas malas, dice. Porque eligieron fuera de mi voluntad. Porque mi voluntad, dice Dios, es buena, agradable y perfecta. Yo no me confundo a quién elijo y a quién pongo. Pero la gente sí se puede confundir. Y eso es lo que Dios me dijo. Por eso es que hoy en día tú miras tantas personas en el gobierno, tú miras tantas autoridades. Y estoy hablando no de un partido político, como te repito y te lo dije al principio. Estoy hablando en general para todo el mundo. Estoy hablando tanto para Honduras como para las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque esto no es personal. Esta es la palabra de Dios hablando a la vida de cada persona. Amén. ¿Por qué razón? No te estoy hablando solo al partido tal o al que está en el gobierno. No, no, no. Porque pueda que otro partido esté riendo y les están dando duro a los del gobierno. No, no, no. Todo para todo el que es político es esta palabra, sin importar si el partido político de él está en gobierno o no está en gobierno. Porque todo mundo está expuesto a hacer corrupción si no tiene a Cristo en su vida y si no quiere enderezar sus caminos. Por eso es la palabra, conoceré la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Aquí nadie viene a señalar o a criticar a un partido político o a una persona, o al que esté en eminencia o al que no esté en eminencia. No, no, no. Aquí es parejo. Aquí vamos a hablar parejo. Para que el que esté, si está haciendo mal las cosas, se corrija. Y el que va a entrar, si las va a hacer mal y trae malos pensamientos, sepa que Dios está arriba y nosotros abajo. Amén. Por eso nos dice y nos enseña. Y recordamos la historia del rey David, el rey Saúl. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel estaba regido bajo la autoridad divina de Dios directamente. Pero viene el pueblo de Israel y le dicen al profeta Samuel. Profeta le dice, tú que hablas con el Señor, le dice. Dile al Señor que queremos un rey hombre, humano, como todas las demás naciones tienen un rey humano. Y viene el profeta Samuel y se va a la presencia de Dios y le dice, Señor, dice tu pueblo, al cual tú eres el rey de ellos, que quieren un rey humano, dice. Porque todos los pueblos y las naciones alrededor tienen un rey humano. Ellos, y solo ellos no, ellos tienen un rey, solo espíritu, que eres tú. Pero no tienen un rey humano que los mande, que los gobierne, que los correccione, que los dirija, que tome decisiones por ellos, que se muestre. No lo tienen. Entonces vino Dios y les dijo, bueno, diles que elijan a quien quieren. Entonces dice que el pueblo eligió a Saúl, dice. Pero ¿qué pasó con Saúl? Que el pueblo eligió a Saúl, no lo eligió Dios. Lo colocó Saúl. El pueblo de Israel colocó a Saúl como rey de Israel en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Dicen que Saúl al principio comenzó bien, como comienzan bien muchos. Óigame, hay muchos políticos que cuando quieren que tú les des el voto, cuando quieren que tú los apoyes, cuando quieren que tú los coloques en un lugar, ahí andan abrazando a todo mundo. Andan bendiciendo a todo mundo, le dan regalos, le dan pistos, lo abrazan, lo besan, lo piquean, lo visitan en su casa. Pero una vez que tienen el puesto no vuelve a saber nada las personas. Hay políticos que solo se miran cada 4 años en el mercado, en el centro y en las colonias. Y ahí no se vuelve a saber nada de ellos. ¿Pero por qué razón? Porque simple y sencillamente no les interesaba lo que iban a hacer. Ellos querían llegar al lugar sin importar nada. Estamos hablando de los políticos que son corruptos, no de los políticos que son buenos. Porque como vuelvo y repito, hay buenos políticos en las naciones. No solo hay malos políticos, hay personas muy íntegras. Hay personas que sudan la camisa y se preocupan por el pueblo también. Hay personas que Dios ha colocado para hacer la diferencia. Pero también hay políticos que son malos. Hay políticos como Saúl. Saúl fue el rey de Israel. Saúl fue un político prácticamente, pero Saúl llega a ser rey, y una vez que es rey, Saúl quería hacer lo que él quería y no lo que Dios le mandaba. Saúl quería hacer lo que le venía en gana. Saúl era de las personas que si lo elogiaban y la gente le decía, Saúl, 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 a él no le importaba quedar mal con Dios, a él no le importaba quedar mal con la palabra de Dios, a él no le importaba quedar mal con el rey de reyes, señor de señores. Él hacía lo que fuera, él desobedecía como fuera, a él no le importaba nada. Entonces, ¿qué dijo Dios? Este no sirve para rey, dice, porque en vez de levantar a mi pueblo y enseñarle el temor hacia mí, más bien les está quitando el temor hacia mí, dice. En vez de ser ejemplo él como rey, dice, en vez de ser ejemplo y doblar rodillas y adorarme, más bien me da la espalda, dice. Y mi pueblo, como lo admiran como rey y lo respetan como rey, al final me van a terminar dando la espalda a mí también. Entonces, ¿qué dijo Dios a Samuel, el profeta? Yo desecho a Saúl como rey. Es muy desobediente, no me quiere hacer caso, dice. Cree que yo ya no existo. Como ya es rey, ya se le subió todo arriba. ¿Te has fijado que hay gente que cuando llega a posiciones de autoridad o de gobierno, se le olvida a aquella gente que lo ayudó? Se le olvida a aquella gente que trabajó por ellos. Se le olvida a aquella gente que lo apoyó. Se le olvida a aquella gente que hoy está llorando porque no tiene alimento, porque no tiene medicina, porque no tiene cobijo. Se le olvida a aquellas personas que un día lucharon a capa y espada, sol y agua, votando, gritando y trabajando para la persona. Se le olvida a aquella comunidad que un día le dio un trato o le dio una promesa. Se le olvida todo eso. A Saúl se le olvidó que Dios existía. Todo porque lo habían coronado como rey. Creía que por ser rey era invencible. Creía que por ser rey ya lo había logrado todo y tenía todo. ¿Y qué hizo Dios? Yo te voy a enseñar, le dijo Dios, que el rey aquí soy yo. Y le hizo, quítate de ahí, le dice. Y lo hizo a un lado. Y le dijo a Samuel, Samuel, yo voy a poner a otro, pero voy a poner a uno, dice, no que elija el pueblo, lo voy a elegir yo, dice. Yo lo voy a elegir porque este va a ser conforme a mi corazón, este va a ser mi voluntad. Y aunque no va a ser hombre perfecto porque es de carne y hueso y comete errores, pero va a ser conforme a mi corazón y va a aprender va a saber arrepentirse delante de mí, va a saber pedir perdón, va a saber hacer las cosas. Y aunque se equivoque, va a poder levantarse, levantar manos, arrepentirse, seguir adelante conforme a mi voluntad y conforme a mi palabra. Y ese fue David, el rey. Por eso es que la ciudad de Jerusalén se llama la ciudad de David, la estrella de David. ¿Por qué? Por la razón que Dios le dijo, ahora yo te voy a honrar para siempre, le dice, por cuanto tú me has honrado a mí, le dice.
Pero ¿qué pasó con David? David era un rey, era un buen político. David dice que David, hay un corito que dice: David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león. ¿Qué pasa? Dice que David danzaba delante del pueblo. Dice que él se quitaba la corona, se quitaba el traje real y quedaba en pura ropa. Dice, no ropa interior. Esa es otra mala interpretación. Quedaba con ropa normal, como ando yo, miren. O sea, él andaba su traje real, pero él se quitaba su traje real, su túnica real, su corona, su cetro, y quedaba en ropa normal como esta que ando yo, y quedaba danzando, dice, delante del arca de Dios, danzaba delante del pueblo y se humillaba delante del eterno Dios. Entonces dice que conseguía favor y gracia delante de Dios. Toda persona política de toda nación, toda persona que esté en autoridad civil, militar, policial o política, debería de rendirse delante de Dios. Debería decirle: Señor, tú me has dado este título, tú me has dado este grado, este rango. Señor, tú me has dado esta posición, tú me has dado esta jerarquía. Señor, tú me has ordenado, Señor, tú me has colocado aquí. Pero yo me quito la corona delante de ti, Señor, y reconozco que solo tú eres Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero hay personas hoy en día que solo son colocados en un lugar y ya no le quieren hablar a nadie. Hay personas hoy en día que son colocados en un lugar y creen que son las personas más importantes de la tierra. Cuando dice que ser político es servidor público, señores. Ser político, estar en autoridad, es servir a los demás, es ser servidor público. Son los que deberían de lavarle los pies a todas las demás personas, como Jesús lo hizo con los discípulos. No es que todos los demás le tienen que venir a lavar los pies a él. Pero ¿qué pasa? Hay personas, no todos, que cuando ya tienen un puesto en eminencia, que cuando ya tienen un puesto en autoridad, quiere que todo el mundo se venga a rendir delante de ellos, como que ellos fueran dioses, como que ellos fueran grandes y poderosos, cuando más bien tú deberías de rendirte delante de Jesucristo y decirle: Señor, sin ti yo no soy nada. Señor, sin ti yo no valgo nada. Señor, yo me rindo, me humillo y me postro delante de tu presencia. Y reconozco, Señor, que tú eres Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de los señores, grande y poderoso en batalla y temible entre las naciones. Esa debería ser la manera de pensar de todo político en toda nación, incluso en nuestra Honduras. Todo político debería de rendirse delante de Dios y decirle: Señor, como le dijo Salomón, que era político también, porque fue un rey, fue político: Señor, dame la sabiduría y la inteligencia que necesito para poder hacer el bien a tu nación y para poder servir a tu pueblo, pues tu pueblo me ha colocado en este lugar y yo no quiero deshonrar a tu pueblo, ni deshonrar mi familia, ni quiero deshonrar, Señor, tu nombre ni tu palabra. Porque tú estableciste estas autoridades, tú estableciste estas facultades, estos derechos y estas leyes que yo voy a ejercer como hombre, como ciudadano, como mujer, como ciudadana de esta nación. Tú deberías de honrar a Dios, pero hay personas que están en autoridad, hay políticos que están en autoridad, que pisotean lo que Dios estableció, que son las autoridades, que son los derechos, las facultades, que son las leyes, que es todo lo que representa la autoridad de una nación. Hay muchos que lo pisotean, hay muchos que lo ignoran, hay muchos que lo miran de menos, hay muchos que vienen y dicen: si yo aquí soy el jefe, dice, no, obvia eso, olvídate de eso, dice, eso solo está escrito allá, dice, en la Gaceta, no importa, dice, déjalo. Dios estableció las autoridades para que las honremos, y todo el que llega a una posición de autoridad debe de honrar esa autoridad que ya está establecida por Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy en día un político, una autoridad, llega a ese lugar de autoridad y no están honrando la autoridad que ya Dios estableció. No están honrando la ley que Dios dejó establecida. No están honrando los mandamientos que Dios ya estableció en la nación para que el que ocupa la posición los pueda ejercer. Muchos no lo están honrando. Bendigo a aquellos que sí lo honran. Y aquellos que no lo honran, los exhorto en el nombre de Jesús a que se arrepientan de sus pecados lo más pronto posible. Aquellos que están en corrupción y que están destruyendo nuestra nación y que están destruyendo las naciones de la tierra, los exhorto en el nombre de Jesús a que se levanten por el poder de la palabra, doblen sus rodillas, levanten sus manos y le teman a Dios y a su palabra, y dejen de pisotear la bendita autoridad que Dios estableció a través de su palabra en toda nación, en todo pueblo, en toda ciudad y en todo lugar. Es necesario, por eso hablamos bajo el tema alto a la corrupción. Y no estamos hablando directamente hacia un partido político. Estamos hablando en general, tanto para partidos que están en gobierno como para los que están fuera de gobierno. Para tanto los que están ejerciendo la autoridad como para los que no la están ejerciendo. Aquí no es de burlarse de nadie. Aquí no es de decir: te están dando duro a ti, te están dando duro a ti, a vos te están hablando. No. La palabra de Dios es para exhortar, dice la Biblia. La misma Biblia dice que la palabra es útil para exhortar, para enseñar,
para motivar y para redarguir es la palabra. ¿Para qué? Para que aprendamos a hacer las cosas bien, para que caminemos como Dios quiere que lo hagamos. Por eso nos enseña, mira lo que nos sigue enseñando. Dice, ejemplo, te voy a contar esto. Y este es un ejemplo muy lindo, es un ejemplo no muy lindo, perdón, que viví hace muchos años como pastor, ¿verdad? En la asociación a la cual pertenezco desde hace años y soy directivo desde hace años, ¿verdad? Esto fue hace muchos años, no fue ahorita. Ahorita, de hecho, en la asociación tenemos una amistad muy linda. Bendigo a nuestros pastores amigos, bendigo a nuestros directivos, nuestros presidentes, bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, ¿verdad? A nuestros amigos pastores. Pero esto que te voy a contar fue hace muchos años más atrás de lo que es esta directiva, otras directivas, hace muchos años. Yo presencié algo que fue increíble. Esto sucedió antes de que se diera este amor, esta unidad y este respeto y amistad que tenemos como pastores en la asociación de pastores. Porque ahorita sí tenemos una amistad entre muchos pastores. Somos más de 60 pastores amigos. Somos más de 60 pastores que estamos unidos a través del amor de Dios en la asociación de pastores. Somos muchos pastores. Pero esto ocurrió años atrás, cuando todavía no estaba este amor, no estaba esta unidad. Cuando todavía no se estaba dando todo esto tan lindo que Dios está haciendo ahorita. Por eso solo te voy a contar esta experiencia. Me recuerdo un día estábamos en un cambio de directiva y pude experimentar algo increíble, de lo cual te voy a dar. Mientras no estaba este amor que está ahorita, no estaba esta unidad y este respeto que está ahorita entre pastores y esta amistad que tenemos, venía queriendo empezar todo esto. Todavía habían fricciones, habían algunos problemas, habían algunas cosas duras, todavía se miraban las caras más paradas, se sentían palabras más fuertes, ¿verdad? Y recuerdo que entre dos pastores, uno que iba a salir de una directiva y otro que se estaba postulando para ser directivo, me recuerdo que estos empezaron a tener fricción ahí en el evento. Y empezó un desacuerdo. No tan fuerte, pero un desacuerdo desagradable. Y empezaron aquella fricción de palabra va, palabra viene, sin malas palabras, pero palabras que no eran muy agradables. O sea, no esas, pero sí palabras que no eran, ¿verdad? Palabras de que te bendigo. Y empezaron ahí y se podía ver la molestia entre ellos dos. Me recuerdo que yo estaba sentado cerca de uno de ellos, observando, callado. Terminó la discusión y uno de los pastores que estaba en aquel desacuerdo, que es el que iba a entregar en ese momento, ¿verdad? Que era parte de la junta directiva y que era un pastor que había agarrado un buen nombre en la asociación y que tenía de alguna u otra manera alguna influencia y respeto que él había ganado por su buen trabajo. Este pastor, yo lo quedé viendo porque él levantó la mano cuando dijeron queremos... ¿Quién quiere posponer a alguien o quién quiere postular a alguien para este cargo? Y me recuerdo que el Espíritu Santo me activó en ese momento. Y aquel pastor levantó la mano, que estaba molesto aquel pastor. Y yo lo volteé a ver. Y aquel pastor vino y propuso para ese puesto, para ese cargo, que era muy delicado, al pastor con que él estaba peleando, con que él estaba alegando y con que estaba en desacuerdo. Me recuerdo que cuando yo vi aquello, vino discernimiento del Espíritu Santo a mi vida. Y dije yo, eso no es de Dios. Eso es corrupción. ¿Por qué lo está haciendo eso? Porque está molesto con aquel pastor. Y está levantando la mano y lo está postulando porque sabe que por el cargo que tiene, el respeto que tiene, los pastores quizás ni siquiera le van a pedir dirección a Dios, sino que por el respeto que le tienen, van a decir y lo van a secundar. Y van a decir que sí, pero eso no era de Dios. Porque aquel pastor no tenía que estar en esa posición, porque no era Dios que lo estaba poniendo, sino que era un hombre que estaba valiéndose de la influencia y el respeto que había obtenido entre los pastores para manipularlos indirectamente y que dijeran que sí, lo secundaran y aquel hombre quedara en aquel cargo. Cargo que 6 meses después el hombre estaba renunciando a ese cargo. ¿Por qué estaba renunciando a ese cargo? Porque ese hombre no pudo dar el fruto que tenía que dar, porque no fue de parte de Dios que fue elegido, sino que fue de parte de la carne, fue de parte del mundo, fue de parte de una molestia. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque hoy en día hay personas que son elegidas de la misma manera en el mundo. Hay personas que eligen a otros por molestia. Hay personas que por vengarse de otro político lo eligen y lo colocan. O hay otros que se vuelven enemigos de otros. Y por colocar gente que no es la voluntad de Dios terminan fracasando. Por colocar gente en lugares
que debería haber gente temerosa de Dios, es donde fracasa, es donde el país es dañado, es donde la población sufre y el pueblo llora. ¿Por qué? Porque hay personas en lugares públicos, hay personas en lugares de gobierno que no deberían de estar ahí, pero están ahí porque alguien con influencia los colocó y la persona no tenía méritos ni siquiera para estar ahí, o no era voluntad de Dios que la persona estuviera ahí. Hoy hay personas con grandes capacidades. Hay personas en Honduras y en las naciones con grandes capacidades, con grandes talentos, personas súper inteligentes, personas íntegras y transparentes que deberían de estar en puestos públicos, pero como no tienen quien los apoye, como no tienen de dónde agarrarse, como no tienen influencia, como no tienen un gran apellido, como no tienen un gran familiar, entonces nunca logran ser colocados en lugares donde iban a dar muy buenos frutos. En lugares donde iban a dar muy buenas ideas, en lugares donde iban a hacer cosas buenas para el país, donde iban a hacer cosas buenas para el pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay personas que usan su poder para dañar y dicen, este no me conviene porque este es íntegro, este no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar en cuenta a este porque este es pícaro y sinvergüenza y este me apoya en todo lo que yo hago. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que honres el lugar. Dios quiere que honres la posición que Él te ha dado o que el pueblo eligió por ti. Dios quiere que el día que tú gobiernes o estés gobernando, que hagas las cosas bien a la voluntad de Dios y no a la voluntad tuya. Porque hoy en día la gente está haciendo las cosas a la voluntad de ellos y no a la voluntad de Dios. Por eso es necesario. Mira lo que nos dice. Si hay políticos, dice, que están en corrupción, escuche este pasaje bíblico, porque Jesucristo le está dando la oportunidad de arrepentirse antes de que sea tarde. Escuche este pasaje bíblico. Dice la palabra en el libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 19. Mira qué importante. Capítulo 19, versículos 2 al 10. Lo leemos rápido. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Cuando dice jefe de los publicanos, está hablando que era un hombre jefe de políticos. Era un hombre de los que recolectaba por todo el país el tributo. Y no era que si querían darlo, es que tenían que darlo. Y era un hombre que metía mano. Y metía mano, agarraba el tributo, pero por acá también él tenía su tributo personal, su tributo privado, su riqueza. O sea que robaba, saqueaba. Como hoy en día, quizás muchos lo hacen en muchos países, que se valen del puesto que tienen para decir tajada para allá, tajada para acá, tajada para allá, tajada para acá, cuando toda la tajada debería de ir para lo que Dios la mandó, para ser de bendición para la nación y para el pueblo. Porque por eso a cada uno le dan su salario. Si Dios te quiere honrar, te quiere prosperar y te quiere enriquecer, Él lo puede hacer sin necesidad de que uno haga cosas corruptas o haga cosas malas. No hay necesidad de ensuciarse el nombre o el apellido. No hay necesidad de meter mano. No hay necesidad de que las autoridades lo vayan a reprender o lo van a llevar preso. Y sus hijos y su familia tener que pasar una vergüenza a sus padres de que digan mi hijo o mi hija es corrupto. Cuando pueden ser hombres o mujeres de bien, íntegros, capaces y dejar un apellido transparente, un apellido íntegro y puro. No que haya apellidos muchas veces que cuando escuchan apellido tal dicen, no, dice, esos son tremendos de corruptos, esos son el diablo de malos, dice, no hombre, esos no sirven, dice. Pero qué lindo cuando dice, ¿qué apellido son? Soy tal apellido. Hey, ese es mi respeto para esa persona, mi respeto para ese hombre, para esa mujer, qué bonito se oye. Y todos deberíamos de hacer eso. Mira lo que dice la palabra. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que vaya, que entre hoy a tu casa. Entonces él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, imaginen lo que el pueblo decía. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era corrupto el hombre era pícaro. Miren, metía la mano en todos lados. Entonces la gente sabía y no lo pasaba. Decía, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que es puro, llega a la casa de este? Dice, bueno, pero mire lo que ocurre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Punto y coma, sigue algo mejor todavía. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué increíble lo que hace el arrepentimiento, el amor de Dios en la vida aún de un político que anda mal.
Y de ahí le dice Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga bien, Jesús no ha venido, por eso te digo, yo no estoy señalando ningún color político en especial. No le estoy hablando directamente solo al gobierno o a los que están fuera de gobierno o los que quieren estar en gobierno. No. Estamos hablando en general. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es para libertad de los hombres cuando están atados por el diablo. La palabra de Dios es para salvación, para libertad. Y si tú eres un político o una persona que ha estado practicando la corrupción, que ha estado practicando las cosas malas, que ha estado dañando al pueblo, dañando a la nación, arrepiéntete como lo hizo Zaqueo antes que sea tarde. Arrepiéntete antes que venga la cosecha, porque la palabra de Dios dice que el que siembra cosecha, que todo lo que queremos que los demás hagan con nosotros, hagamos nosotros con ellos. ¿Cuántos políticos, con todo respeto, cuántas personas de autoridad, con todo respeto, hoy están fuera del país encarcelados? Hoy están fuera de su familia, están lejos de sus nietos, de sus hijos, de sus matrimonios, de la vida de sus padres. Hoy están solos, hoy están llorando y están sufriendo en una cárcel. Otros andan huyendo, otros se han desaparecido. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse a tiempo. Tú dirás en este momento, pastor, pero si yo me arrepiento de mis pecados, como lo hizo Zaqueo, Jesús me va a perdonar y no me va a pasar nada de eso. Tú no te enfoques porque te vaya a pasar o no te vaya a pasar. Tú enfócate porque Jesús hoy te está tomando en cuenta para darte la salvación de tu alma, para que el diablo no te vaya a llevar y tirar en el infierno y te vayas a quemar por toda la eternidad. Hoy Jesús te está diciendo, yo te amo, yo no amo lo que estás haciendo corruptamente. Yo no amo lo malo que tú estás haciendo y deshaciendo, pero yo te amo a ti como ser humano. No importa cómo seas, si eres un mal político, si eres un tremendo mal político o eres un super mal, tremendo mal político o autoridad. Jesús te ama y lo que Jesús quiere es lavarte con su sangre preciosa. Jesús te quiere dar la oportunidad que le ha dado a otros en toda su vida. Jesús quiere que seas un hombre y una mujer de honra, un hombre y una mujer de bien. Jesús quiere que conozcas su evangelio, que conozcas su salvación. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se te va a pasar el listado de todo lo que has hecho o de lo que estás haciendo. Y aún estás a tiempo todavía, aún todavía estás a tiempo de arrepentirte y decirle como Zaqueo, Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, perdona, Señor, la corrupción que he estado practicando, perdona toda sinvergüenzada, perdona toda mentira, toda maña, perdona todo mal, todo daño que he causado a otras personas en mi puesto político, perdona, Señor, por todo lo que he robado. Perdona, Señor, por todo lo que he mentido, por todo lo que he escondido, por todo lo que he enviado para otro lugar, por todo lo que no he querido recibir para bienestar de otros. Pídele perdón a Jesucristo, que Jesús te ama con todo su corazón. A Jesús no le importa cuánto mal tú hayas hecho. A Jesús lo que le importa es que tú te arrepientas de tus pecados, que tú le digas, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Zaqueo procuró el bienestar y Zaqueo corrió y perseveró, y dice la palabra que Jesús le dijo, Zaqueo, bienaventurado, alégrate, gózate, porque la salvación ha llegado a tu vida, a tu familia, a esta casa el día de hoy, porque te has arrepentido de tus pecados. Arrepiéntete antes que sea tarde, arrepiéntete antes que los días pasen, que los meses pasen, que los años pasen y tengas que volver a escuchar esta voz en tu mente donde te diga, hace meses te dije a través de aquel predicador que te arrepintiera, hace días te dije que te arrepintiera, hace años te dije que te arrepintieras y no quisiste escuchar. Hazlo antes que sea tarde y dile, Señor Jesús, perdóname, he sido malo, he sido corrupto, he estado dañando mi pueblo, mi nación como Zaqueo lo hacía, he estado haciendo el mal, Señor, en vez de hacer el bien, he estado deshonrando a mi familia, deshonrando mi apellido, he estado deshonrándote a ti, Señor, pero de hoy en adelante, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo te quiero honrar a ti. Yo quiero pedir tu perdón, Señor, yo quiero que tu misericordia me alcance. Yo no quiero terminar los últimos días de mi vejez o de mi madurez o de mi juventud. No quiero terminar en una cárcel, no quiero terminar huyendo, no quiero terminar preso. Quiero, Señor Jesús, ser de honra para mis hijos, para mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos y toda mi familia. Que mis padres se sientan felices de saber que soy una buena autoridad en mi país, que soy una buena autoridad en mi comunidad, en mi departamento, en mi ciudad, en mi pueblo. Que mis padres se sientan honrados, que cuando la gente se acerque les hablen bien de mí y no les hablen mal de mí. Qué bonito sería. Por eso Jesús, así como Zaqueo hoy te dice, levántate, arrepiéntete de tus pecados.
¿Por qué razón? Nos dice, ojo, y al pueblo, ahora le hablo al pueblo, y a los buenos políticos o a las buenas autoridades. Ojo con esto. Cuando digo a los buenos políticos, no estoy diciendo a aquellos que están señalando a aquel porque dicen que aquel es malo, es ladrón y es esto, y ellos dicen ser santos. No, no, no. Deja que Jesucristo diga que el santo eres tú, pero no te estés autoevaluando tú diciendo, yo no soy corrupto, yo soy santo. ¿Por qué? Porque créalo, yo mismo lo he escuchado y lo he visto. Hay políticos que tal vez no son ladrones, pero tienen una boca sucia. Hablan con palabras jueces. Hablan con unas palabras como que no tuvieran educación, como que nunca hubieran estado en una escuela, en un colegio, en una universidad. Como que no se hubieran criado con un familiar. Parece como que se hubieran criado en la calle. Óigame, hay gente que está en autoridad, autoridades y políticos, que escucharlos hablar y cuando están molestos, hablan con unas palabras como que no tuvieran un título universitario. Hablan con unas palabras chabacanadas, con unas palabras jueces, critican, juzgan, señalan, se burlan y tantas cosas que hacen. Óigame, si usted es uno de esos y usted se está riendo creyendo que aquel que está en gobierno es malo y que usted es bueno, usted anda mal también. Usted anda mal. Usted anda mal. Yo no sé una persona cómo puede darle el voto o puede colocar a un político que tiene malos pensamientos hacia otro. Si tiene malos pensamientos hacia otro, los va a tener contra ti también tarde o temprano cuando tú no le favorezcas o no le caigas bien o cuando tú no hagas lo que él quiere. Un político que quiere el voto, pero que es mal hablado, que solo habla con PA, con P, con PI, con J, con H, con P. Ese político no es ni de acercarlo a la presidencia, no es ni de acercarlo al gabinete, no es ni de acercarlo al Congreso, no es ni de acercarlo a la Corte Suprema, no es ni de acercarlo a una alcaldía, no es ni de acercarlo a una diputación, ni a una gobernación, ni a un puesto político, ni de autoridad. ¿Por qué razón? Óigame, ¿qué ejemplo van a dar? Si el político es servidor público, el político es ejemplo, inspiración para los jóvenes y para los niños que vienen más atrás. Pero ¿qué inspiración va a tener un político que habla chabacanadas, que habla sandeces, que habla vulgaridades, que es corrupto, que tiene como 5 mujeres fuera del matrimonio, que tiene como 3 preñadas aparte? ¿Usted cree que ese político no va a ir a saquear el país también, queriendo mantener 5 familias de un solo, queriendo mantener 3 familias? ¿Qué ejemplo o qué bienestar o qué honra a Dios le va a dar un político que para poder contratar una muchacha joven, para poderla contratar primero la quiere hacer mujer de él para luego poderla poner en el puesto donde quiere que esté? ¿Qué ejemplo puede dar en una posición política un político de estos o una autoridad de esta? Por eso es que Dios dice que sean temerosos a Él y a su palabra. Es el para que nuestro país y las naciones de la tierra salgan adelante. Esa es la clave para que toda ciudad, todo pueblo y toda nación salga adelante, incluyendo nuestra misma nación. Que todo político y autoridad, sin importar partido político, color político, general, todo el mundo sea temeroso de Dios y de su palabra. Pero hay políticos, oiga bien, con todo respeto, que quieren más bien generar leyes para que más bien vaya contra la palabra de Dios. Hay políticos que más bien se molestan porque la palabra de Dios se predique en las escuelas o en los colegios. Imagínense, qué buen político puede ser alguien de estos. Pero la gente tiene que aprender a saber a quién le va a dar el voto. Tiene que aprender a ver a quién va a tomar en cuenta o por quién va a luchar o va a trabajar. Alguien que te llama para hacer algo malo, ese no sirve. Tú agarres el valor de un político, de una autoridad, que lo primero que nombre es el nombre de Jesús y que lo miras de rodillas humillados en una iglesia cristocéntrica alabando a Dios. Di, este es un buen hombre, esta es una buena mujer. Pero alguien solo porque te cae bien o solo porque te dé algo, ese no es buena persona. Puede que te esté sobornando, te esté comprando. Así que aprende a elegir. Sobre todo, órale a Dios. Por eso dice, y quiero enseñarte para los buenos políticos y las personas que quieran ver cambios en la nación, que quieran ver la justicia divina de Dios actuar sobre nuestra nación y las naciones de la tierra en bendición, practiquen lo que Daniel practicaba. Dice la palabra, escucha bien, dice la palabra de Dios que Daniel en el reino de Darío, el Medo y el Persa, oiga bien, en este reino dice que Daniel, por haber hablado de Belsasar, cuando Belsasar tomó en las copas de oro de Jerusalén y le apareció una mano que decía Mené, Tequé, Persín, Uparsin o algo así, pero que decía que su tiempo estaba contado. Dice que aquel Belsasar, aquel rey de Babilonia, llamó a todos los astrólogos, a los sabios de ellos, a los adivinos. Nadie pudo descifrar lo que decía, lo que el dedo había marcado
en la pared. Entonces dice que llamaron a Daniel, y Daniel era un profeta temeroso de Dios y de su palabra. Oraba 3 veces al día. Imagínense, Daniel era un profeta y ese hombre era un político, y ese hombre oraba 3 veces al día sin excusa, porque tenía una gran sabiduría de parte de Dios y temor a Dios, que es lo que todo político y autoridad debería tener como requisito primordial. Si yo tuviera poder y autoridad en el gobierno, una de las leyes que yo estableciera con el poder y la autoridad que me fuera dado es de que todo el que quiera ser político tenga temor de Dios y de su palabra. Y usted dirá, pastores, que hay una ley que dice que debemos de tomar decisiones personales. Pues lastimosamente está esa ley. Pero todo mundo debería tener temor a Dios y de su palabra. Cuando alguien está enfermo, ¿a quién busca? ¿A Dios o al diablo? Buscas a Dios. Cuando alguien tiene un problema, ¿a quién busca? Tenga mucho dinero o tenga poco. A Dios. Cuando alguien tiene una situación difícil, ¿a quién busca? A Dios. Entonces, ¿por qué? Para ejercer un puesto político. ¿Y por qué? Cuando somos políticos, ¿por qué entonces nos olvidamos de Dios? Si todo el mundo busca a Dios. A mí que no me diga, a mí si el mismo rey del que te estoy hablando buscó a Dios. Dice que Belsasar, luego que mire esos puntos ahí, dice que mire esas palabras en la pared que la mano de Dios escribió y que no entendía. Dice que buscó al profeta de Dios. Belsasar, un rey con gran poderío de un imperio babilónico, buscó a Dios. Porque él no podía, buscó a Dios, al final buscó a Dios. Pero como había pecado delante de Dios y no se quiso arrepentir, entonces Dios le dijo a través de Daniel, dice que tus días están contados por no haberte arrepentido, y que tu reino te va a ser arrebatado y se le va a entregar a otro que sea mejor que tú, y ese ya te viene a conquistar. Y dice que Belsasar le dijo a Daniel, Daniel, vas a ser el hombre segundo, tercero más poderoso de mi reino. Y gracias por avisarme, se preparó y aún así fue conquistado por Darío, el Medo y el Persa. Cuando Darío, el Medo y el Persa llegan y conquistan a Belsasar, lo eliminan y eliminan su ejército, dice, había un traidor entre mis filas. ¿Por qué, señor? Le dicen los de él, los magistrados de él, los políticos de él, los gobernantes de él. ¿Por qué, mi señor? Le dice. Porque venimos a conquistar Babilonia y nos estaban esperando, dice. Ah, es culpa de Daniel, señor, dice el profeta. Llaman a Daniel y Darío le pregunta, Daniel, ¿cómo es eso? Tú le dijiste, ¿y cómo te diste cuenta tú si tú no eres de los nuestros? Ah, le dice, venga, señor. Y le contó lo que la mano de Dios había escrito y lo que él había descifrado. Entonces Darío era un hombre vivo, era político, pero era un hombre inteligente que temía a Dios. Y aunque no conocía a Dios, pero ahí temió a Dios. Y le dijo, Daniel, le dice, tú eres el único que descifraste eso, le dice. Fuiste el único que comprendió la palabra de Dios, dice. El único, aparte de todo esto, sí, le dice. Tú eres bueno, le dice. ¿Sabes qué? Vení para acá, le dice. Te voy a poner por jefe de mis gobernadores. Yo traigo 2 gobernadores para que rijan Babilonia, la cual conquisté, dice. Y la conviertan en provincia y tenga autoridad sobre ella. Pero a ti te voy a poner 3 gobernadores. Y tú vas a ser jefe de gobernadores y jefe de magistrados y jefe de satrapas, dice. De todos los políticos. Oiga bien, un extranjero se convirtió en jefe. Pero aquí es donde vino el problema. Los otros 2 gobernadores hacían las cosas corruptamente. Y al ver que Daniel, que era un buen gobernador, hacía las cosas bien, dice la Biblia, lee el libro de Daniel. Dice la Biblia que al ver que Daniel hacía las cosas rectamente, derechamente y correctamente y honraba a Dios, al rey, y se honraba a él, entonces dice que el rey lo empezó a ver con más favor. Y el rey lo trataba hasta con amistad. Bueno, el rey se convirtió, como quien dice, en amigo de Daniel. Entonces los gobernadores que venían con el rey de Media y de Persia se pusieron celosos y comenzaron a hacer un complot para que el rey metiera a Daniel en el pozo de los leones. Hicieron que el rey firmara un edicto que durante 30 días todo hombre o mujer en el reino de Babilonia que o buscara a otro dios o a otro rey iba a ser metido como castigo en el foso de los leones durante 30 días. No podía nadie buscar a un dios o a un rey que no fuera el rey Darío. Y el rey Darío, sin saber, le firmó y puso el sello. Cuando aquello pide el rey Darío, Daniel ora 3 veces al día. No dice, no rey, cumpla, le dicen ellos. ¿Y sabe lo que hizo el rey? El rey los mandó a encerrar en su dormitorio a los 2 gobernadores pícaros. Y les dijo, como ustedes me entienden después, trató de ayudar a Daniel a toda costa. Y nadie lo pudo ayudar porque no podían destruir las leyes de Media y de Persia que ya estaban establecidas. No podían abrogar la ley. Lo meten a Daniel en el foso de los leones. Y le dice al rey Darío, Daniel le dice, tu rey a quien tú continuamente sirves, tu Dios a quien tú continuamente sirves, que te salve, le dice. Y dice que ese día Darío se acostó en ayuno y triste porque quería mucho a Daniel. Y estaba arrepentido de haber firmado esa ley. Cuando viene el siguiente día se levantó, dice la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 19 al 24, dice que se levantó Darío a la carrera a ver al foso de los leones y los Daniel.
Tu Dios a quien continuamente sirves te ha salvado del foso de los leones. Y es que Daniel le gritó desde adentro: sí, mi rey, le dice, mi Dios me ha salvado. Sáquenlo, dice, ya cumplió. Y tráigame a aquellos dos gobernadores, y los metieron. Dice el versículo 24 del libro de Daniel, capítulo 6, que aquellos gobernadores los metieron junto con sus mujeres, sus hijos y toda su casa. Y no habían terminado de llegar al foso cuando los leones los despedazaron, dice, en el aire. ¿Por qué? Por haber estado en corrupción. Lo que sembraron, cosecharon. Lo que desearon, terminó en ellos. Porque nadie se escapa delante de Dios. Dice Gálatas 6:7, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra también va a cosechar. Daniel fue sacado del foso de los leones y fue puesto como el segundo hombre o tercero más importante de aquel reino. Y lo más bonito, que el rey Darío mandó un edicto y una orden por todo su reino, que nadie alabara ni adorara a otro Dios que no fuera el Dios de Daniel. Eso es lo que se debería hacer hoy en día. Todo político y persona que esté en autoridad debería de tratar de enseñar que Dios es Dios y el Señor es Dios y es Rey de reyes y Señor de señores. Pero hoy en día, ¿cómo se celebra cuando alguien gana en un partido político? ¿Cómo celebra? Y lo hace, te lo voy a hablar vulgarmente así para que lo entiendas de esta manera. Y va a haber chupa, compa. Va a haber party, dice. Va a haber de esto porque ganó nuestro partido y nos vamos a poner locos. Celebrándole al diablo, dando mal ejemplo, enseñándole a la gente que lo eligió, que cada vez que celebre algo debe ponerse bien ebrio, cuando dice la Biblia que ningún borracho va a heredar el reino de los cielos. Enseñándole el mal ejemplo a nuestros niños. ¿Por qué mejor cuando tú recibes un alto grado de autoridad, o cuando tú eres elegido para ser político, una posición política? ¿Por qué mejor no te rindes y te humillas y le dices a todos tus trabajadores: todo el mundo, señores, los invito a una cena? Y esta cena, señores, es para alabar a Dios, para darle gracias al rey, porque me tomaron para poder ejercer la autoridad en esta función política. Y yo quiero encomendarme a Dios. Llamen un hombre o una mujer de Dios que me venga a bendecir y que me venga a predicar la palabra y que me venga a encomendar en las manos de Dios, porque yo no quiero deshonrar a Dios ni a su palabra, ni quiero deshonrar al pueblo que me eligió. Eso debería ser todo político. Por eso yo, a esta hora, yo te bendigo y te recuerdo lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Y yo quiero hacer una oración muy fuerte, una oración muy linda, muy corta, pero poderosa. Yo quiero que te unas lo más que pueda. Porque dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Dios quita reyes y pone reyes. Nunca se te olvide esto. Tú podrás ser muy grande y muy poderoso en una nación. Podrás estar en la nación más poderosa del mundo, en la potencia mundial más grande. Pero dice la palabra que Dios quita reyes y Dios pone reyes. No hay nadie arriba de Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nunca se te olvide. Por mucho poder y autoridad e influencia que tú tengas, arriba de toda autoridad está Jesucristo. Y contra Él no se puede luchar ni se puede pelear. Solo hay que adorarlo y rendirse ante Él. Así que yo te motivo a esta hora. Tú que me estás sintonizando, levanta manos ahí. Porque algo que quiero orar es para pedirle a nuestro Señor Jesús que quebrante toda maldición de saqueo de riquezas en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Que quebrante todo robo, toda corrupción y toda destrucción de nuestras riquezas en Honduras. ¿Por qué? A mí no me venga nadie diciendo: es que el gobierno que está ahorita es corrupto. Yo no sé si es corrupto o no es corrupto. No me toca a mí juzgar a nadie. A mí me toca predicar su palabra y orar, porque la clave es la oración. Yo solo sé que han pasado cientos de gobiernos y ninguno le ha dado riqueza a Honduras. Ninguno ha levantado Honduras y ha dicho: Honduras pasa de ser subdesarrollado a ser desarrollado. Así que no venga señalando ni criticando a nadie. Si usted quiere señalar y criticar a alguien, mejor levante manos ahí donde está. Doble rodilla, pídale perdón a Dios por sus pecados y sus ofensas. Y levante manos, y si es político, dígale: Señor, haz un buen político de mí. No alguien que mire el mal del otro o el mal del prójimo, sino alguien que haga la diferencia. Alguien que no haga las cosas porque lo miren, sino que haga las cosas por amor al prójimo y por cumplir tu palabra. Y ahí se va a cumplir la ley y los profetas, dice la Biblia. Amén. Así que levanta manos ahí donde tú estás y créele a Dios. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, reconocemos tu deidad, reconocemos tu señorío, reconocemos tu grandeza, mi Señor. Tu palabra dice, Padre Celestial, que no importa cuánto uno trabaje, pero si tú no levantas la ciudad, de nada sirve los trabajadores. Si tú no cuidas la nación, de nada sirven los que vigilan. Padre que estás en gloria, Señor mi Dios, hoy entregamos Honduras en tus manos, Señor Jesús. Pero también, Padre, hoy pedimos en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra cubierto con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Señor mi Dios,
toda maldición que los españoles lanzaron o dejaron contra nuestra nación Honduras, Señor, cuando entraron a conquistar Honduras en tiempos pasados. Señor Jesús, toda maldición de saqueo de riquezas, hoy en el nombre de Jesús pedimos que tú la quebrantes con tu gran poder, mi Señor. Que se seque toda maldición de saqueo de riquezas, Padre, que se ha movido sobre Honduras durante milenios, durante centenarios o durante generaciones. Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, pedimos, Padre, que toda corrupción que en Honduras se había establecido o se había movido en las diferentes posiciones gubernamentales, políticos o de autoridad, hoy en el nombre de Jesús sea quebrantada por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todo acto de corrupción, Padre Celestial, salga a la luz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea alumbrado con tu luz, mi Dios, con tu transparencia, Padre, y sea tu mano poderosa, Señor mi Dios, el encargado, Padre Celestial, de pasar por cada puesto y posición política y de autoridad, Padre, de nuestra Honduras. Y seas tú purificando y limpiando, mi Dios. Padre, tú conoces todo corazón de todo hombre y toda mujer que esté en posición de gobierno. Señor, mi Dios, hoy te pedimos, Padre, tú que eres justo, tú que conoces los corazones y las mentes, tú que no te equivocas, Señor. Pedimos, Padre, a tu Espíritu Santo que hoy comience a tocar cada persona que esté en autoridad en nuestra nación, que comience a ministrar cada vida, Señor, y que se desate un espíritu de arrepentimiento y comience en toda autoridad, tanto los que están en gobierno como los que están fuera de gobierno, los que están en partidos políticos, Padre, generalmente hablando, Señor mi Dios, comience tu Espíritu Santo a visitarlos, comience tu Espíritu Santo a tocarlos, a ministrarlos, a ayudarlos, Señor, a libertarlos, Padre. Y aquellos, mi Señor Dios, que no quieren escuchar tu palabra, aquellos, Señor, que cierran su corazón y cierran sus oídos a tu palabra y a tu voluntad, Señor mi Dios, que sea tu mano, mi Dios, la que los mueva, Padre, y que seas tú colocando hombres y mujeres temerosos de ti, de tu palabra, en lugares de gobierno, en lugares de autoridad en nuestra nación, Padre. Que sea tu mano bendiciendo y levantando nuestra nación, Padre, que seas tú, mi Dios, tocando a tu pueblo, para que tu pueblo ya no pelee con espada, no pelee con piedra, no pelee físicamente. Pues tu palabra dice, Señor Jesús, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el diablo y sus demonios, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tu pueblo, que la nación de Honduras, Señor, se levante, Padre, no a pelear físicamente, sino que se levante en oración, en ayuno, a pedir por las autoridades, a pedir por el gobierno, a pedir, Padre, por cada persona que esté en autoridad, para que seas tú el que trate con las personas. Para que seas tú, mi Dios, el que bendiga, el que dirija, el que cambie, el que transforme y el que haga su voluntad. En el nombre de Jesucristo bendecimos Honduras. Cubrimos Honduras con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestro gobierno con la sangre de Cristo. Bendecimos nuestro gobierno. Bendecimos las autoridades que tú estableciste, Señor. Pero toda persona que esté en esas posiciones, en el nombre de Jesús, hoy la presentamos delante de ti, Padre. Aquellos que se han encontrado justos delante de ti, íntegros y transparentes, prémialos, hónralos, bendícelos, fortalécelos y ayúdalos grandemente, mi Señor Jesús. Pero aquellos que se han encontrado en corrupción, que se han encontrado, Padre Celestial, haciendo lo malo delante de ti, Señor, pedimos que los perdones, pero también pedimos que trates con ellos para que cambien, para que sean transformados, para que sean diferentes, mi Dios. Y aquellos que no quieren cambiar y que no quieren ser transformados, que conforme a tu voluntad, seas tú el que trate con ellos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La paz de Cristo sea sobre cada uno. Dios les bendiga y recuerde, para decir alto a la corrupción, es a través de la oración, a través del ayuno, y que tú como pueblo y nación también tengas temor de Jesucristo y de su palabra. Dios les bendiga.